No, mi amor, porque para pasar un mal rato y después de regreso, no, ya, no sé, no. Hola Elías, buenos días. Hola Elías. Aló, yo no, ¿cómo hago ahora? De otra manera, si no se siente de muy adentro, pero sobre todo si no se restablece la memoria, es muy difícil organizar la vida. Eso está clarísimo en Freud, pero antes que en Freud, y eso lo voy a decir ahora cuando estén todos, en un precursor del psicoanálisis y de la introspección que fue la figura fundamental, nada menos que San Ignacio de Loyola. San Ignacio planteó el problema de mirar para adentro. Esa es la clave de los ejercicios espirituales. Justo cuando estamos nosotros haciendo las constituciones sinodales, está la contrarreforma en España, el Concilio de Trento, la figura fundamental del concilio, los fundamentales del Concilio de Trento fue la Compañía de Jesús, es decir, la congregación fundada por San Ignacio, que insistía mucho en retroceder, en meterse en los rincones más profundos de la personalidad de cada quien para poder reformarse. Y el psicoanálisis es eso, una reforma, cambiar la vida para bien, para el progreso individual, partiendo del descubrimiento de asuntos que no queremos descubrir, pero que están allí esperando que alguien los descubra. Y cuando uno no lo puede hacer, pues simplemente acude al médico, acude al especialista. Eso se lo debemos a este señor Freud, pero también se lo debemos a San Ignacio, sin que San Ignacio se lo hubiera propuesto, pero fue precursor. Son cosas de lo más interesantes que uno generalmente no ve porque anda en otros menesteres, pero que de verdad importan muchísimo. Pero nada, Nayib, mientras tanto, aquí esperando noticias que no son buenas, los rumores, porque son rumores, no hay información fidedigna sobre el crecimiento del corona, son gravísimos. Por ahí estaba leyendo información que pasa este diputado, a quien yo le tengo mucha fe, me da mucha tranquilidad, el diputado Olivares, que es médico de Primera Justicia y que maneja estadísticas. Él dice que nos cuidemos, que la cosa es mucho peor de lo que parece o de lo que se atreve a decir el gobierno, que no dice nada. Por ahí van los tiros. Bien. Gracias por ampliar esa pregunta que yo te
Te dejé ayer ¿no? por allí. Voy a esperar que haya más gente Sí. para tratar Yo creo, Elías, en aras Sí. de aprovechar el tiempo, Elías, yo te daría ya, son las 10 de la mañana y vamos a ir aceptando a la gente y puedes arrancar con las preguntas. Va a estar todo grabado y Pero- cualquier cosa, la gente se pero- vaya conectando. entonces empiezo a trabajar. Yo pienso que sí, bueno, son las 10:01, si quieres esperamos hasta las 10:05, A las 10:05. Me dice cuando sean las 10:05 yo arranco. Sí, porque que perfecto. no. Sara, Guillermo, Nayib, esos son los que veo por allí, por lo Sí. menos que aparecen sus nombres en la pantalla. María Samir, Mercedes, Samir. Samir ya llegó. Hola, Samir Cababe. Ese es otro que se porta mal y que es muy amigo mío. Yo los tengo ahí pilladitos, a Nayib y a Samir. Dos diablos. Tenerles mucho cuidado a los dos. Es lo único que les digo a los demás que no los conocen. Ojo pelado con Nayib y ojo pelado con Samir. Ay, qué bueno que están allí y que se puede hablar así en este tono. A mí me gusta hablar así, generalmente hablo así. Pero nada, ¿qué están haciendo? Tengo una pregunta de Cira, voy a tratar de responder en breve. Tengo otra de Guillermo, que nos va a plantear problemas interesantes de conocimiento, porque la república implica conocimiento. El psicoanálisis es conocimiento, que es lo que plantean allí, conocimiento de lo recóndito, de lo interior. Estoy hablando como lego, yo no es mi especialidad ni nada. Les advierto que yo me psicoanalicé durante muchos años, de manera que no debo estar tan torcido como parezco. Y si me medio enderecé fue por el psicoanálisis. Esa es una pieza fundamental de interés colectivo. No es una red individual, sino un desafío gregario. Este es un asunto que nos incumbiría a todos si nos interesa de veras cumplir el compromiso con el bien común. Es decir, alejarme de mi destino solitario y convertirlo en una empresa colectiva. Ese es el paquete que tiene Venezuela. El paquete que tiene Venezuela no son los adecos y los copellanos y los chavistas, sino en qué medida los adecos, los copellanos, los chavistas y etcétera entendieron que el problema era una república y que se tenía que hacer de una manera determinada. En algunas ocasiones lo entendieron, que es lo que nos salva. No salimos de la nada como republicanos y como posibilidad de retorno republicano. No salimos de la nada. De lo contrario, esto sería absolutamente banal, no tuviera sentido. Digo, lo que estamos hablando, lo podemos hablar en una tasca, cosa que sería maravillosa, en un whiskycito allí, maravilloso. De eso puede dar constancia Samir Cababe, porque hemos tenido muchas conversas así con unos whiskycitos y que son muy provechosas y que son fundamentales para la vida, pero en términos de aprovechamiento del prójimo o que le pueda servir al prójimo, tiene que estar el prójimo en la tasca, y como no puede estar en la tasca, tiene que formar parte de un proyecto colectivo que implica una conciencia de vínculo entre la vida de uno, lo que sucede en el interior de una casa, y lo que pasa en los vecindarios y más allá de los vecindarios, en un lugar que por desdicha se llama República Bolivariana de Venezuela. Y al cambiarle el nombre a la República sin que nos hubiese importado nada, o peor todavía, habiendo votado para que se le cambiara el nombre, indica el problema de distancia abismal que tenemos con lo que realmente es una república y lo que realmente debemos hacer nosotros como candidatos a republicanos o como republicanos. Pero en fin, ya veremos cómo continuamos en esto. Ya trataremos de empezar. Bueno, ya Elías 10:05 podemos arrancar, sí, ya 10:05. Bueno, vamos a arrancar. Y vamos a arrancar con 3 comentarios que me hicieron o preguntas. Cira, Guillermo y Nayib. Cira plantea, no sé si lo capté bien, el problema del alejamiento de la iglesia o de la influencia religiosa en la sociedad venezolana. Yo creo que eso lo tendríamos que mirar con más calma. Es cierto que hay manifestaciones a través de las cuales pareciera que no nos importa mucho esa institución fundamental, porque no estamos relacionados con ella. Un ejemplo muy evidente sería el siguiente: las visitas papales. Si ustedes ven la visita del Papa
a Venezuela y la compara con la visita de un papa a Colombia o a México, van a ver la diferencia. Aquello es una multitud de pueblo llano, enfervorecida. Aquí también hay multitudes y hay cierto fervor, pero no es aquella locura de cuando llegó Pablo VI a Bogotá o cuando llegó Juan Pablo aquí y a otras partes. Entonces uno dice, ¿será que nosotros no estamos tan conectados con la madre iglesia? Bueno, esa sería cuestión de estudiar en términos de analogía y de comparación. Sin embargo, hay evidencias que indican que no. La más reciente y la más importante y la más indiscutible, la beatificación de José Gregorio Hernández. La beatificación de José Gregorio Hernández es un fenómeno nacional. Nunca visto en Venezuela, me atrevo a decirlo, así lo escribí en días pasados, desde la canonización de Simón Bolívar. Nosotros no hemos canonizado una sola persona, hemos llevado al altar mayor, al sagrario, a un solo venezolano, sin discusión, que es Bolívar. Y ahora llevamos, después de tanto tiempo, a otro que se llama José Gregorio Hernández. ¿Qué significa eso? Ustedes ven los Twitter y ven las manifestaciones populares, la alegría que se ha despertado. ¿Qué pueden pensar? Que evidentemente el influjo de la Madre Iglesia permanece y que hay que considerarlo a pesar de que los templos no se llenen, pese a que se están llenando cada vez más como consecuencia de la transformación de la actitud política de la Iglesia venezolana. La Iglesia venezolana está de primera en las encuestas. Ya vamos a recurrir ya a un método científico de explicación. ¿Cuál es la institución en la que usted más confía? El ejército, los partidos políticos, la Madre Iglesia. Eso no es gratis. Eso significa que renace un vínculo al cual nosotros estamos refiriendo al hablar de la colonia, con los retoques, con mutatis mutandi, como se dice, porque las cosas tienen que cambiar. Pero es evidente que la aglomeración sentimental, el afecto que ha producido la beatificación de José Gregorio es fundamental. José Gregorio es una hechura del pueblo venezolano. José Gregorio llega al altar porque le dio la gana al pueblo venezolano, que lo sacó de la tumba, lo metió en los altares pueblerinos, le inventó oraciones sacrílegas, lo llevó a los cultos africanos, lo paseó por el continente y ahora el Papa Francisco va a descubrir su imagen en Roma. Un santo fabricado por nosotros. Eso no pasó con las otras tres beatas, María de San José, hay dos monjas y la beata Rendiles. Son tres monjas importantes que fueron, tres beatas importantes, pero que fueron un descubrimiento. ¿Y estas quiénes son? Uy, que fueron muy importantes, hicieron esto y aquello. Entonces, evidentemente, yo me complazco con aquello. Ah, qué bueno que teníamos ya una beata y una segunda y una tercera. Pero fueron de proyección muy limitada. José Gregorio Hernández salió de la tierra nuestra. Y la que se está canonizando es la tierra nuestra. Hay maneras de ver con cierta lupa interesante la beatificación de José Gregorio para conducirnos a responderle a Cira que deberíamos poner en remojo la interrogación en relación a si la Iglesia tiene influencia o no. No solo el dato de las encuestas, la voz de la conferencia episcopal que ha sonado como nunca en la historia de Venezuela, repito, como nunca, inédito, nunca visto, su vínculo con la vida parroquial y ahora esta explosión encarnada en la elevación de José Gregorio Hernández al altar. Son cosas que nos tendrían que poner a pensar en relación a cómo una institución permanece y retorna a la batuta, porque lo importante de lo de la iglesia, del fenómeno eclesiástico o de la iglesia en este momento, es que, encabezada por la conferencia episcopal, vuelve a tener la batuta. Guillermo, más o menos ese tenía en principio mi comentario en relación con lo que planteó Cira. Guillermo plantea algo muy importante, pero a la vez muy elocuente en términos de lo que pudo ser o no fue, o lo que fue o no fue una figura fundamental. Guillermo plantea
lo siguiente, no es Juan Germán Rocio un pensador fundacional del republicanismo y de la República de Venezuela. No van por allí los tiros. Sí y no. Juan Germán Rocio, abogado, mestizo, no puede entrar a la universidad porque es hijo de India, hace un pleito y lo gana. Es el abogado más notable de su generación, junto con este otro que nombramos ayer. Ya me voy a acordar porque voy a volver a él. Y escribe el libro más importante que se publica en aquella época, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, donde plantea el tema fundamental de la sociedad de la época, la política y el pecado. La independencia es pecado, la independencia no es pecado, y lo demuestra siguiendo los textos de la Biblia, es decir, siguiendo un método como el de Lutero. Yo voy a la Biblia y la reinterpreto, dijo Lutero. Juan Germán Rosso dice, yo voy a la Biblia y la reinterpreto para demostrar que hacer la independencia no es pecar, sino todo lo contrario, obtener la gracia de Dios. Bingo, este es un tema muy importante para que el pensamiento de Rocio se convierta en plataforma de la república que están haciendo. Eso es así, en términos generales. Ahora toquemos tierra. ¿Quién lee a Juan Germán Rocio en la época? Respuesta rotunda, nadie, o muy pocos. ¿Por qué? Porque ese gran libro, ese volumen extraordinario, titulado El triunfo de la libertad para el despotismo, se publica en Filadelfia, creo que en 1824, muy tarde ya cuando estamos metiéndonos a colombianos y dejamos de ser venezolanos. Los pocos, y no hay comentarios en los periódicos republicanos de la época sobre el texto de Rocio. Rocio es importante entonces como político, como presidente del Senado y como vicepresidente de Colombia, porque a esos cargos va a llegar, pero como pensador fundacional no, en su época. ¿Por qué? Porque simplemente no lo leyeron. Entonces, ¿cómo puede un pensador influir si nadie lo lee? Él escribe un texto muy importante en el año 12, que se llama Patriotismo de Nirgua, donde plantea también este mismo problema. Ese probablemente se conoció porque circuló en el periódico fundamental de la época, que era la Gaceta de Caracas, pero después se esfuma. Rocio es preso, duramente preso en Ceuta, se va a los exilios y logra que los exiliados de Filadelfia le publiquen su libro, que no llega sino a muy pocas manos. Esa es la primera cuestión. ¿Puede ser un pensador fundacional una persona que piensa pero cuyo pensamiento desconocemos? Importante punto. Otro punto más importante, ¿cuándo se conoce en Venezuela realmente la obra de Rocio? La obra de Rocio se publica por primera vez en Venezuela en 1952 o 1954, gracias a un hallazgo que hace del ejemplar un autor muy importante, por cierto, muy vinculado a la Fundación Eugenio Mendoza, llamado Pedro Graces. Don Pedro encuentra en el año 50, topa en una biblioteca europea con la primera edición, con la edición original del Triunfo de la Libertad sobre el despotismo de Rocio, y la publica. De manera que nosotros nos enteramos de Rocio, leemos a Rocio y aprovechamos el pensamiento de Rocio en el comienzo de la segunda mitad del siglo XX. Hoy hay una fundación muy importante relacionada con Primero Justicia, cuyo nombre es Fundación Juan Germán Rocio. Cada vez más hay seminarios sobre Rocio. El padre Ugalde escribió su tesis doctoral sobre Rocio. Yo he escrito algunos textos sobre Rocio y todos llegamos a una conclusión. Aquí está la clave del republicanismo, sin duda. Pero la pregunta más importante es, ¿y cómo va a ser la clave si lo conocimos en el año 52? ¿Cómo va a ser la clave si en su época no lo leyeron? Es bien probable que en las tertulias con Santander y con Bolívar y con los políticos de entonces se manejaran los problemas que planteaba Rocio, pero fueron asuntos de una cúpula, de una élite muy hermética o relativamente inaccesible. Ese es el problema de Rocio, que nos remite al problema de la República. Está, pero no está. Ahí está. Este es el libro. Sí, ¿cómo va a ser el libro si tú no lo has leído? Caramba.
¿Por qué? Pues porque no circuló, ni en su momento ni ahora. Repito, 1952 o 53 es la primera edición de Rocio que todo el mundo conoce, o que uno la puede comprar en librería, o va a la biblioteca, tienen el Rocio y aquí está la edición. Pero antes no sabíamos de Rocio, sino por allá muy lejos. Pensador fundacional, sin duda. Fundacional de la República, sin duda, pero a la vez pongámosle dudas. Pongamos también las distancias, porque ¿cómo puede fundar algo una persona cuyo cemento no colaboró en el pilar que se levantó del primer edificio? Son asuntos sobre los que hay que pensar. Y por último, hay un comentario de Nayib Salomón. Nayib planteaba el problema de fondo en el, bueno, es un problema como de mucha intimidad de la gente, de mucha vivencia, que pudiera relacionarse con el psicoanálisis, es decir, con la alternativa de que nos psicoanalicemos nosotros colectivamente. Yo no creo que sea un disparate, sino todo lo contrario, fundamental. Hay que buscar se debería buscar una manera de que desde las entrañas de cada persona, desde los rincones, misterios, frustraciones y alegrías, salga un proyecto de vida, en este caso un proyecto republicano. No se puede enseñar psicoanálisis en las escuelas, o es muy difícil, pero de eso se trata precisamente, de mirar muy adentro. Esto le decía yo antes de empezar la sesión, se lo comentaba muy de paso a Nayib, pero ahora a todos. Esto es muy, muy importante y no es un descubrimiento de Freud, aunque desde luego lo es, sino de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola escribe los ejercicios espirituales para buscar la reforma personal a través de la introspección. Hay que meterse muy adentro, hay que mirarse muy a fondo, y por eso yo les ofrezco estos ejercicios espirituales, para que usted se desafíe, usted se rete con este director espiritual, usted se reforme. Se trataba de hacer la reforma de la iglesia. Se trataba de que esa reforma se convirtiera en realidad a través del Concilio de Trento. Eso lo llevan a cabo fundamentalmente los jesuitas. Toda esa reforma viene hacia nosotros y se convierte en constituciones sinodales, como tratamos de explicar la primera vez. En el fondo, en la antesala están la introspección, el primer psicoanálisis que se plantea en términos genéricos. Estos ejercicios espirituales no es para que tú te reformes y seas mejor y te salves, llegues a la vida eterna y te reciba Dios. Estos ejercicios espirituales son globales, son para todos. Yo quiero que todos ustedes los hagan, que ustedes se psicoanalicen, y después de que se psicoanalicen, accedan al reino de los cielos. De manera que no es nada perdida la reflexión que se está planteando, pero a la vez es muy ardua. No hay camino para establecer esas situaciones, me parece a mí. Y el psicoanálisis, en definitiva, también es un camino muy lento. Como es muy lento el camino, para ya tratar de caer en lo mío, un camino muy lento, el del movimiento de las mentalidades. Y habíamos llegado en nuestra conversa de ayer a una situación de tránsito que se reflejaba en la aparición de ciertos elementos capaces de indicar la posibilidad de un cambio, pero a la vez aferrados a lo antiguo, incapaces de soltarse porque se pierden o se vuelven locos o se suicidan, no lo pueden hacer. Y eso se veía en la actividad intelectual. Yo me detuve en un ejemplo, que es el más importante seguramente, el fray Juan Antonio Navarrete, que en Arca de Letras y Teatro Universal se muestra como partidario de la modernidad, pero a la vez aferrado a la tradición, hasta el punto de que no se sale de la teología escolástica del siglo, de la Edad Media, pese a que conoce a Diderot, a Descartes, a Malebranche y a Rousseau, y a Voltaire, a quienes cita expresamente en sus textos. Pero hay un dato de Navarrete que es más elocuente en esto que tiene que ver con la dificultad del tránsito. Navarrete es patriota y se declara patriota. Yo había recordado en la reunión anterior que Navarrete había sido escogido por Bolívar como parlamentario ante Monteverde. Es decir, es un hombre de confianza. Tráiganme el cura, que es un erudito, que es un sabio, y que vaya a hablar con el diablo. Plantéle esto a Monteverde. Ahí está
el vínculo que se establece con los primeros pasos de la República. Ahora, fíjense ustedes cómo ese vínculo es relativo. Republicano Navarrete, a su manera. ¿Por qué? A pesar de que Bolívar lo escogió como representante suyo ante el enemigo. ¿Por qué? En Arca de Letras y Teatro Universal, Navarrete se felicita y felicita a la sociedad por la eliminación que ha hecho la Junta nuestra republicana del Tribunal del Santo Oficio. Qué bueno que no haya Santo Oficio. Qué bueno que se haya eliminado el Tribunal de la Inquisición dependiente de su majestad. Ay, pero qué cosa tan moderna, ¿verdad? Sin embargo, agrega, en materia de lecturas, permanece el índice, es decir, permanece el catálogo de libros prohibidos. Usted no puede leer lo que le da la gana, sin autorización del obispo. El trabajo de la Inquisición desaparece, pero se traslada a la mitra. Usted va a depender de lo que diga la mitra. Usted no va a estar por ahí en la Plaza Bolívar leyendo a Diderot y a Rousseau, porque eso es pecado, a menos que le dé permiso el obispo. No hay Inquisición, bravo, porque es una institución española que estamos liquidando, pero el poder de la Inquisición se mantiene y no se toca. Bajo ningún respecto se toca. Solo que ahora lo ejerce el obispo, no el inquisidor. Ahí está la dificultad del cambio. En un erudito, el más importante de la época. Les decía yo que solo, de manera que eso sería un ejemplo, pero imponente, de cómo hay lo que el maestro Gauss llamaba, lo recordamos ayer, eclecticismo americano. En este caso se refleja en Navarrete, pero hay otro caso que puede ser más conocido que el de Navarrete y que nos refleja este forcejeo entre lo nuevo y lo viejo. En este caso intelectual, donde se supone que eso pesa mucho más, porque el filósofo, el escribidor, está más atento a las pulsiones de la realidad, no por talento, sino por oficio, que cualquier otra persona. Simón Rodríguez. El joven Simón Rodríguez, a quien todos tenemos como revolucionario y como un avanzado y un pionero adelantado a su época, escribe en 1798 un proyecto para la creación de las primeras escuelas municipales. Ustedes saben que no hay escuelas en Venezuela cuando va a declararse la independencia, porque eso no era asunto que le interesara al gobierno, al trono, al rey, al imperio. Entonces los muchachitos que podían, los llevaban tenían clases particulares, los que las podían pagar, como por ejemplo los Bolívar, o no sé por qué motivo, eso todavía no le encuentro explicación, se los llevaban a los barberos. Y los barberos en la barbería, mientras le cortaban el pelo o le quitaban la barba al cliente, le iban enseñando las letras al muchacho. Así era el estado de la educación pública en Venezuela cuando empieza la revolución y empieza la república. Entonces Simón Rodríguez, al ver aquella cuestión tan grave, plantea un proyecto municipal de escuelas públicas. Esto hay que acabarlo y hay que hacer escuelas públicas. Ya es una propuesta de renovación. Es una propuesta que uno puede entender como relacionada con la modernidad. Estupendo. Hace su proyecto que después no se aprueba y lo entrega. Y hay dos revoluciones. La primera, la educación pública. Hay que hacerla. Como la están haciendo en España, tampoco que era copiarse a la Revolución Francesa ni a los gringos. Ya la estaban haciendo en España desde los tiempos de Carlos III. Hay que hacerla, ya es una revolución para el caso venezolano, pero a la vez hay que enseñarle a los pardos, pero a la vez hay que enseñar las artes mecánicas. La artesanía tiene que enseñarse. 3 novedades, digámoslo así. 3 golpetones a la tradición. Sobre todo la incorporación de los pardos. Pero, dice Simón Rodríguez, los pardos tienen que estudiar en las escuelas públicas que cree el municipio, pero separadamente. Las aulas de los blancos, de los niños blancos, y las aulas de los niños pardos. No vamos a hacer un batiburrillo, no pueden estar juntos. Ahí está la mentalidad.
forcejeando, metiéndose en problemas. El proyecto no se aprobó, desde luego. Esto pudiera tener importancia. Yo iba a decir, es muy importante, pero me retracto, lo suavizo. Pudiera tener muchísima importancia porque estamos en la víspera, ya viene la revolución. Santa Madre de Dios. Y entonces, ¿cómo es eso? Somos revolucionarios. Bueno, ¿y cuáles son los textos anteriores a la revolución de los cuales nosotros tenemos memoria? Ninguno, exceptuando Miguel José Sanz. Hay un texto sobre el trabajo mecánico y sobre la necesidad de la tecnificación de la agricultura, que es pensamiento moderno y que va contra todo el bagaje de la cultura tradicional. Se publica en Venezuela, pero lo publica el arzobispo de Mérida y Maracaibo, Monseñor Santiago Hernández Milanés. Ningún venezolano se metió en esas honduras. El único que se metió en esas honduras fue Miguel José Sanz, en su discurso ante la Real Academia de Derecho Público, donde propone la división de los poderes siguiendo a Montesquieu. Y en su escrito sobre la educación pública, donde critica los saberes tradicionales, que no puede ser que todo el mundo quiera ser cura y abogado y militar. Ya eso se tiene que acabar. Hay que meter la química, la filosofía moderna, la medicina, que eran profesiones bastardas, profesiones despreciadas por el mantuanaje y por la aristocracia de Europa y América hasta el momento. Esa es la única evidencia redonda que nos puede indicar la existencia de una nueva mentalidad. Pero lo plantea este caballero solo, y una sola golondrina no hace verano. De manera que hay atisbos, hay posibilidades, una de las cuales se refleja en algo que parece superfluo, pero que no lo es, una guía turística. Vamos a llamarla así. Un jovencito, escribidor del mantuanaje y empleado de la gobernación, un muchachón llamado Andrés Bello, publica Guía de Forasteros. Y la Guía de Forasteros se convierte en un bestseller. Antes de que se publique la Guía de Forasteros, ya todo el mundo compró la suscripción. ¿Por qué ese interés? En primer lugar, porque Andrés Bello considera en el calendario, él hace un calendario manual, así se llama, Guía de Forasteros, así se llama el libro, incluye hechos venezolanos en la historia universal. ¿Cómo es eso? Sí. La toma de Constantinopla por los turcos. Él va haciendo una lista de los fenómenos más importantes. Asciende al trono el rey tal. En Venezuela se crea la Junta de la Vacuna. ¿Qué es esto? Sí. En Venezuela se funda la Universidad Real y Pontificia de Santa Rosa. Y así sucesivamente. Entonces, las cosas que pasan en Venezuela por primera vez son relevantes para alguien y por primera vez aparecen en letra de imprenta. Esto significa que hay un entendimiento distinto de la vida. Y la parte que más atrae es la de el enaltecimiento del paisaje. Lean a Bello, lean la Guía de Forasteros y queda uno maravillado, los valles de Aragua, hermosos campiñas. Y vengan a visitarnos. Aquí tienen alojamiento, aquí hay muy buena comida. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver lo siguiente. En primer lugar, nunca se había hecho. En segundo lugar, tiene público, se vende mucho. ¿Por qué? Porque la mentalidad necesita el orgullo del ambiente o de la pertenencia a un lugar. De lo contrario, no se modifica y no cambia. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Esto lo trabajó muy bien el filósofo mexicano Leopoldo Sea. Llega al siguiente planteamiento, sea, para que los cambios se produzcan en el caso hispanoamericano hace falta algo anterior a las ideas, una relación de pertenencia a un sitio particular. Y eso lo llama orgullo telúrico. Cuando el mantuano dice, eso lo vimos ayer, somos americanos y no gachupines, ¿qué es lo que está demostrando? Orgullo telúrico. Yo pertenezco a esta tierra, esta es mi tierra. Pero no es mi tierra, como decimos nosotros ahora. Es mi posesión, mi control y mi propiedad. O lo va a hacer cuando me deshaga de los entrometidos. Entonces, todo eso, esto no es pensamiento. Esto no está en las enciclopedias. Esto viene de muy adentro.
Yo tengo los valles de Aragua, yo los mantengo. Vean estas maravillas, vean este apogeo de riqueza, este paraíso. Somos el paraíso. Y nosotros podemos y debemos ser los dueños del paraíso. Ahí no hay ningún proyecto político. En apariencia es preproyecto político, precambio de mentalidad, orgullo telúrico. Y estamos ya en las vísperas de la Guerra de Independencia, del 19 de abril y del 5 de julio. En el año 8 publica Bello el calendario manual. Y se publica además en la Gaceta de Caracas, 1808, cuyo redactor es el muchacho Andrés Bello, la primera biografía de un venezolano escrita en papel, el Marqués de Ustaris. Se muere en Madrid, Marqués de Ustaris, figura del trono, cercano al rey y al ministerio. Y aquí se dice la vida y milagros de una figura fundamental que es el Marqués de Ustaris, tío o pariente de Bolívar. Y la gente, la Gaceta de Caracas, cuenta Navarrete, se agota. Ese día la gente sale corriendo a buscar la Gaceta y piden una tirada más que no se hace. ¿Por qué ese interés? Porque hay un venezolano circulando en la opinión pública. Hasta ese extremo estamos llegando. Ya nos atrevemos a mostrarnos con descaro en los espacios públicos. No solo decimos, somos americanos. Y pese a que seguimos comprando indulgencias, ya que seguimos comulgando todos los días, ya que seguimos aprisionando a los esclavos, tenemos ahora otras credenciales, la de la tierra que habitamos y controlamos y la de la historia que construimos, que se puede parangonar con la historia universal, de acuerdo con el catálogo que ofrece Bello, y además figuras tan altísimas y tan en la cúspide como el Marqués de Ustaris. Esto no es fortuito, esto va todo formando parte de un entramado que anuncia la posibilidad de un cambio, pero que a la vez lo impide porque no se puede dar la maroma, la sociedad no hace maromas. Y el mejor ejemplo de la no... una última cosa antes de llegar al mejor ejemplo, o al más importante ejemplo. Yo les hablaba de los viajeros que dejaron testimonio de cómo iban cambiando las cosas relativamente. Fundamentalmente me refería a eran tres y yo me referí solamente a dos ayer, el Doción la vez y François de Pons. Hay un tercero más conocido por todos nosotros. Ahora está de aniversario y ha habido muchos festejos por el centenario, el cincuentenario, no sé qué, 250 años del Barón de Humboldt. Humboldt escribe su famoso libro que todos conocemos, Viaje a las regiones equinocciales. Equinoccial es el nuevo continente. Él es muy curioso y anota todo lo que cree que es importante. En el caso venezolano y especialmente en el caso caraqueño, él refiere el interés por la política. Dice que no hay ninguna urbe de Hispanoamérica más interesada en la política que la venezolana y especialmente la caraqueña, que hacen habitualmente tertulias políticas. Y que en esas tertulias políticas a veces los muchachos se diferencian de los mayores. Perfecto. Pero en ningún momento se alarma. Es decir, que la tertulia política que está pasando no produce ideas de izquierda. Las cabezas de esas tertulias no son cabezas calientes todavía. Porque Humboldt lo hubiera dicho, tan meticuloso que fue, deja constancia, les interesa la política más que a los mexicanos y más que a los granadinos. Qué maravilla. O qué interesante es lo que dice, pero en ningún momento plantea, esto es un peligro. Aquí puede venir algún cambio importante. No, eso no lo dice. Y en este forcejeo, repito, entre tradición y modernidad, entre lo nuevo y lo viejo, entre antiguo régimen y república, aparece el fenómeno estelar conocido por todos nosotros. Año de 1797, la famosa intentona revolucionaria de Gualda, España. La intentona de Gualda, España, es descaradamente republicana. Aquí no hay tránsito. Aquí la hacemos, la república, sin pasar por Obón y pagar 200. Vamos a proclamar la libertad, la igualdad y la fraternidad, principios de la Revolución Francesa, y vamos a decretar la liberación de la abolición de la esclavitud.
Y vamos a hacer una bandera de muchos colores que incluya los colores negro y moreno porque son los colores de la sociedad. Todos somos iguales y somos hermanos. ¡Viva la República! ¡Vive la France! Y se hacen canciones muy famosas. Están las letras y recopilaciones, se pueden ver, se llaman las Carmañolas Americanas, donde dice que esta es la revolución de los sin camisa, de los descamisados, como lo que plantea Eva Perón en Argentina mucho después, o como plantea la Revolución Francesa mucho antes cuando habla de los sans-culottes. Muy bien. Toda esa literatura, todo ese proyecto de república igualitaria, democrática, bla, 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 se va a hacer en Venezuela. ¿Cuál es el problema? Es un proyecto importado, no lo hicimos nosotros. Hay una revuelta republicana que se llama Revolución de San Blas contra el rey de España, capturan a los cabecillas y los mandan presos a las bóvedas de La Guaira. Esa fue la condena. Prisión perpetua en las bóvedas de La Guaira. Entre ellos, uno muy famoso, un pensador bastante serio llamado Juan Bautista Picornell. Picornell crea su logia y atrae a Guaya España, que son blancos de orilla. Y a los documentos de la época lo dicen, una vasta congregación de morenos. Entonces, Guaya España, blancos de orilla, van a hacer la revolución con el perraje, con las castas y los colores, con los humillados, con la multitud promiscual, para volver a nuestro ejemplo. Esa es la intentona de Guaya España, que como ustedes saben, se descubre y es perseguida severamente. ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Cuál es la novedad? ¿Cómo la conectamos a este episodio? ¿Cómo lo conectamos con las cosas que estamos trabajando? Por lo siguiente, ¿cómo las cosas? De esta manera. Se descubre la intentona y se reúne el Cabildo de Caracas y le ofrece vidas y haciendas al gobernador y capitán general para el sofocamiento total de la intentona. Pero además ordena la iluminación del centro de la ciudad para celebrar el triunfo de la lealtad al rey. Y además ordena la celebración de una misa cantada con el Santísimo expuesto y las letanías lauretanas en homenaje a la Virgen del Carmen por haber descubierto la abominable delincuencia de La Guaira. Palabras textuales, abominable delincuencia de La Guaira. ¿Quiénes hacen esto? En 1797, faltan 3 años para el siglo XIX. Ya viene la conjura de los mantuanos del año 8 que yo les conversé. Ya estamos viendo a ver cómo hacemos la independencia. Algo estamos tramando. Las autoridades saben que se está tramando algo. Pero un momento, esto de esta república tan francesa, tan atrevida, no la queremos. No solo es el punto de no quererla, sino que la rechazamos y la despreciamos. Y festejamos con iluminaciones y con plegarias a Dios y a la Madre de Dios, porque acabó con la abominable delincuencia. Esa es la antesala de la república, estimados amigos. No existe la posibilidad de que, porque hay un peso, hay un mandato de los difuntos que se traduce en un problema moral, es decir, en un problema de pecado. ¿Qué es lícito y qué no es lícito de acuerdo con las pautas fundacionales? ¿Qué es virtud y qué es pecado de acuerdo con las pautas fundacionales? Desde luego que el desconcierto que significaría la creación de la república sería un golpe contra los designios de la creación, contra los mandatos divinos que se han traducido para nuestro caso específico en las constituciones sinodales de 1687. No es cuestión, como decía Gauss en el ejemplo que les leí el primer día, de quitarnos la camisa y ponernos otra mientras mando la otra la tintorería. Los mantuanos están muy arraigados, muy establecidos y ahora muy envanecidos, muy contentos de su riqueza y muy contentos de su paisaje, como para entregarle el negocio a Guaya España. Evidentemente no, los fusilan, los ahorcan y esta gente está feliz. El dinero que no se gasta, porque se recaudó mucho dinero, en 1797, que no había ya nada que perseguir, los agarraron fácilmente como corderitos, se guarda en la tesorería y se utilizará en 1806
cuando Miranda hace una invasión, hay alarma general. El obispo de Mérida y Maracaibo, el mismo que habló del trabajo de campo y de las artes útiles y de la renovación de la agricultura en una pastoral de corte moderna, excomulga a Miranda. Y los mantuanos hacen procesión solemne para celebrar la excomunión de Miranda. ¿Se volvieron locos? No, el loco era Miranda, no tenía idea de lo que estaba haciendo. Miranda es un musiú, admirable, pero un musiú. Él no se forma, él sale muy joven, seguramente despreciado, vituperado. Hubo el pleito famoso contra su padre porque se atrevió a usar un uniforme de militar blanco, siendo canario blanco de orilla. Eso no podía ser. Este muchacho se va y ya viejo, anciano, inventa o proyecta una república distante, desde lo remoto, desde la cúpula de las luces europeas, para metérsela en la barriga a la sociedad venezolana y especialmente a los padres de familia. Aquí hay alguien que no está en el foco. Aquí hay alguien que está mirando mal. Evidentemente Miranda. Evidentemente Miranda. Y allí el descalabro de Miranda. De ahí la perfidia. Ese es un término que yo utilizo, aunque históricamente pudiera discutirse, de los mantuanos contra Miranda. Y de allí la necesidad de tapar eso. La mentalidad se protege o protege a sus protagonistas cuando llegan a ser estelares hasta el punto de que deja imaginarios, íconos que ocultan los malos pasos, si se puede utilizar el término, hechos por sus protagonistas o por sus fundadores, por sus padres de familia a través de la historia. Deténgannos un minuto nada más en el cuadro famoso, el más importante cuadro de la pintura venezolana, el más emblemático, el más visitado, el más reconocido, Miranda en la Carraca, de Arturo Michelena. ¿Qué de la tragedia? ¿Qué de la traición? ¿Qué de la sangre derramada? ¿Qué de una prisión injusta en la cual está metida la mano del joven Simón Bolívar se ve en ese cuadro? Nada. A Miranda lo que le falta es el mando para prender la televisión. Está acostado, comodísimo, así, mejor que yo ahorita, mirando al infinito. Se sabe que es una cárcel porque el pintor Michelena le puso allí una cadena para que se supiera que estaba preso. Y está en un camastro muy modesto, pero tiene libros, está bien vestidito a la usanza de la época. Toda la tragedia se oculta o se reduce a una escena apacible. Entonces, cuando nosotros nos apegamos a las escenas apacibles, a la superficie de las cosas, no descubrimos las claves de la vida, no descubrimos las claves de la conducta de todos y de la limitación de esas conductas que conducen al extremo de la República Bolivariana de Venezuela y del gobierno de Hugo Chávez y de la mediocridad penumbrosa y gigantesca sentada en Miraflores llamada Nicolás Maduro. Esto no puede ser, porque Caldera lo indultó, cosa que no fue cierta, por cierto. Esto tiene que tener otra explicación. Que los adecos y los copeñanos, sí, desde luego. Pero resulta que primero fue sábado que domingo. Y ese sábado se resume, por ejemplo, en esa pintura de Michelena, el Miranda en la Carraca, que está a punto de morir porque lo metimos preso, o lo metieron preso sus compañeros de gesta y sus subalternos, pero que no parece, él está ahí de lo más tranquilo. Lo que le falta es el control. Y ese cuadro lo vemos con fervor. Y si hay que hacer un catálogo de esas obras, me perdonan los de la Sala Mendoza que saben más que yo de eso, tendrán que colocar en primer lugar al Miranda en la Carraca por su popularidad, porque nos rendimos ante él. Desde luego que pictóricamente es un cuadro muy importante, pero históricamente lo es mucho más. En el álbum de nuestra gesta tiene que estar en primer lugar Miranda en la Carraca, no por cómo lo pinta Michelena, sino por lo que oculta, que es justo lo que nosotros estamos tratando de hacer en sentido contrario, descubrir, para ver si le encontramos algún camino a esta situación.
Ahora, ¿dónde se comprueba esto que está pasando? Esta dificultad de la República, aún en el caso de los padres fundadores, viendo los documentos o leyendo los distintos. Sobre los documentos, yo voy a referirme a otros muy importantes a mi modo de ver. Muy importantes a mi modo de ver sobre la multitud promiscual. Hasta ahora nos hemos dedicado a los padres de familia, que son los que tienen la sartén por el mango, que son los que van a hacer la casa. Ellos nos van a inventar la república del año 10, del año 11 y del año, por lo menos en el año 11 y 1810, 19 de abril, 1811, 5 de julio. Ahí está el esbozo de los planos y la primera casa que se nos construye, de la cual no dejamos, la cual no dejamos de habitar. Desde ese día somos republicanos hasta el día de hoy, aunque no lo seamos. Y ahí está también esos encubrimientos, esas complicidades, ese pasar a pie juntillas para no tocar la basura que nosotros mismos nos hemos ocupado de meter debajo de la alfombra para que no se vea. Eso es muy feo. En el caso de esta dificultad para ser republicano, entonces, ¿eso qué significa? Perdón, retrocedo, discúlpenme si me salgo un poco, si me fugo un poco a veces en la idea del tipo de fuentes que se manejen. Hay dos tipos de fuentes, en términos generales, someramente, las públicas y las privadas. ¿Cuál es la fuente que nosotros usamos para averiguarnos la vida desde siempre? Las fuentes públicas, que son importantísimas, desde luego. ¿Cómo está la economía? Evidentemente que vamos a ver la economía en el año 50, vamos a ver las memorias del ministro de Hacienda, a ver qué datos nos dan para ver cómo era, y los vemos. O déjame ver las estadísticas que publicó el Instituto Autónomo. Y de ahí obtenemos material básico para entender cómo era la economía en los años 50. Eso no hay duda. Fuente pública. Y así sucesivamente. ¿Cómo fue el golpe de Estado contra Medina Angarita? Vamos a ver en el Ministerio de la Defensa lo que podamos encontrar. Y en efecto, y en los archivos públicos ya aparece mucha información de cómo se movió la tropa y de cómo se le dio el golpe a Medina el día siguiente. Ya está. ¿Es importante ese tipo de información? Absolutamente sí. Absolutamente sí. Cuando los adecos toman el poder, después de ese golpe, ¿cuál es la fuente más importante y socorrida? Las actas de la Asamblea Constituyente. Desde luego que son esenciales, imprescindibles. Yo tengo que ir a la Asamblea Constituyente a ver qué diablo pasó con la república nueva y distinta que se está creando. Y así sucesivamente. Sin embargo, la pregunta sería la siguiente. ¿Qué es más importante? ¿O qué es más franco, más expedito, más confiable? La estadística del ministerio o una carta de un ama de casa que no sabe cómo comprar el mercado. ¿Qué es más importante? ¿Las actas de la constituyente o la opinión de una gente que dejó escrita en un diario lo que él consideraba de lo que estaba pasando entonces? Diríamos que las dos cosas, desde luego, pero evidentemente que la privada es más expedita porque no está expuesta a la opinión pública. Yo le escribo a Guillermo Rodríguez lo que yo opino de tal cosa del partido tal. No es el decreto del partido o el documento del partido COPEI dirá una cosa. Lo que yo opino sobre COPEI a mi amigo Guillermo Rodríguez es otra, que seguramente es más franca, más aventurada, más libre, más confiable. Entonces yo procuro acudir a ese tipo de fuentes, en primer lugar porque son novedosas y en segundo lugar porque pueden ser más confiables. Pueden ser más confiables. No soporto, aquí el problema son los pardos, dice Bolívar a Santander. Estamos sentados en el volcán de la pardocracia, coño. ¿Qué es más importante? ¿La carta de Jamaica o el pánico que le tiene Bolívar a los pardos? Pues el pánico que le tiene Bolívar a los pardos. Pero eso no es
eso no es moneda corriente, eso no circula. Eso lo dice Bolívar a su pana. Mira, pana, Francisco de Paula, tengo este problema, y se lo escribe. Hoy eso es documento público, pero antes no lo era, eso iba en sobre lacrao, con correos especiales. Llévele esto a General Santander. Sí, señor Libertador. Ónchale, ya no aguanto este problema. Los peruanos son cobardes. Así lo dice. Yo necesito tropa colombiana. Tráiganme gente de Venezuela y de la Nueva Granada, porque estos pillos son muy cobardes y muy flojos. ¿Qué es más importante? ¿El parte de la batalla de Ayacucho o lo que Bolívar opina de los peruanos? Concho, si no sabemos lo que Bolívar opina de los peruanos, es grave. Fuente privada, porque eso no lo publica Bolívar en el Correo del Orinoco, que no era loco ni tonto. Se lo dice al vicepresidente. No aguanto esto, son unos inútiles, no sirven para nada. Ocúpate de eso. Esto que sobre las mujeres le dice María Antonia, que estaba harto ya de María Antonia, que se pasaba de la raya. No fastidies. La política no es asunto de mujeres. La política es de hombres. Perdónenme las feministas de hoy día que le tienen estatua a Bolívar, pero eso pensaba Bolívar de las mujeres. ¿Cuál es el problema? Ninguno, así pensaba todo el mundo, y sigue pensando alguna gente todavía. Pero si uno va a ver el entendimiento de Bolívar sobre el prójimo, sobre la sociedad que pretende reconstruir, gobernar y renovar, tiene que saber lo que opinaba de las mujeres. Como sabemos también lo que opinaba en secreto de los pardos. El volcán de la pardocracia, yo le tengo mucho miedo a esto. Santa María. Entonces, ¿cuál es la historia que funciona o que es más confiable? Aquella que revisa todo, pero especialmente la que topa fuentes privadas. Yo tengo algunas fuentes privadas aparentemente triviales, aparentemente de cosas minúsculas, que nos van a aclarar la parte que no hemos visto. La real conducta de la Iglesia a través de casos específicos cuyos protagonistas fueron miembros de la multitud promiscual. Lo que está pasando, se está llevando a cabo una historia de predominio indiscutible en ascenso hasta el tope de los padres de familia, que van a ser un monopolio exclusivo y excluyente de la vida y que se van a convertir en fiscales de lo que debemos hacer. Hablando de lo privado, ustedes saben que en todo mundo no se podía vestir igual. Un negro y un moreno no se podían poner la ropa que se ponían los blancos, no podían usar espadas, no podían usar insignias. ¿Quiénes controlan eso en la vida de entonces? Los mantuanos. Que yo esté aquí parado, conde de Tovar, y me pasa un moreno con unos encajes. Epa, agarren a ese moreno, tiene encajes, me lo llevan preso. ¿Y se lo llevan preso? Esos son detalles, que no son detalles. Ojalá pudieran ustedes reconstruir pasajes de la vida cotidiana cuando los adecos ascienden al poder. Cuando los adecos ascienden al poder, hay unas cosas de la intimidad que no circulan públicamente y que son muy importantes. Algunas de esas las veremos dentro de poco. Pero para no salirme del lapso y para ver en qué medida estamos haciendo un trabajo demasiado arduo para ser republicanos, que no fue así. No, el periódico de la época, hay 4 o 5 periódicos muy importantes. No había periódicos en Venezuela, va a haber 5. Y eso te da una idea de que las cosas están cambiando. Y los 5 van a ser de contenido político. Todos proclaman, especialmente la Gaceta de Caracas, que es el más leído, y el anterior, el antiguo, el más importante, la alegría y el jolgorio que fue la declaratoria de la independencia. Miranda saca la bandera, sale a la Plaza Mayor y la multitud lo aclama, y con tambores y pífanos van recorriendo la ciudad en aclamación. Mentiras. ¿Cómo que mentira? Pues propaganda. Si el periódico de los adecos tiene que hacer la propaganda de los adecos, es no normal. Y eso es lo que hace la Gaceta de Caracas, es el periódico pionero de la República. Vamos a echar el cuento de la gloria de la República. Si tú te quedas con esa lectura que es pública,
de documento público, llega hasta la conclusión de que por fin, después de un denodado esfuerzo de la sociedad venezolana, llevada a cabo por el precursor de la independencia, Francisco de Miranda, toda la sociedad se regocijó cuando se hizo el piso, la primera planta del edificio republicano. Sin embargo, ahí no tenemos testimonio de lo que la gente opinaba, no hay cartas o documentos como los que yo traté de poner ahora como ejemplo. Pero sí está el documento público, y el documento público tiene también otra posibilidad, leerlo distinto. En primer lugar, leerlo. Y en segundo lugar, leerlo distinto. Para nosotros, documento público y evangelio es lo mismo. Y el evangelio no se discute, especialmente en el caso de la guerra de independencia. La palabra de los próceres es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Son textos canónicos. Pero ¿qué tal si nos olvidamos un momento de la liturgia republicana y no los consideramos como textos canónicos? Evidentemente nos van a dar muchas sorpresas. Nos van a explicar, nos van a dar una cuota de la explicación de por qué nosotros no somos ni podemos ser republicanos. Y el documento estelar, para mí el documento estelar de la historia de Venezuela, eso ya lo deben saber, lo deben suponer, son las constituciones sinodales de 1687. Por esta escalafón, por esta clasificación que nos hizo, llamada a perdurar, llamada a perseverar. La ineptitud del pueblo venezolano se consagra en las constituciones sinodales, y Venezuela es un pueblo inepto hasta la consumación de los siglos por mandato de Dios y de la autoridad terrenal que administra su credo y su iglesia, que es la jerarquía eclesiástica, el Papa, los obispos y los arzobispos y los sacerdotes. Muy bien. Pero hay otro documento que seguramente tendría que ser el más importante para todos, que es el Acta de la Independencia. Bingo. Eso puede resumirnos todo el paquete. El Acta de la Independencia nos va a dar la clave. Yo les quiero leer un fragmento del Acta de la Independencia. El Acta de la Independencia está en todos los documentarios. En cualquier parte la consigue. El problema es que la lean. Y puedo jurar que no la han leído. Tampoco se van a morir por no haberla leído y ni se van a avergonzar. No importa. Un pueblo tan republicano como los Estados Unidos sabe de memoria el Acta de la Independencia. Y se copian los primeros fragmentos de la felicidad y de la igualdad de todos los hombres que proclama la Constitución y el Acta de la Independencia. Lo mismo sucede con la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa. Así pasa con los primeros, con las proclamaciones de la Constitución de Cádiz en España, año 1812, y así sucesivamente. No nos hace más patriotas, ni menos patriotas, ni más republicanos, ni menos republicanos, leer el documento. Pero lo curioso del caso es que siendo el fundacional, ahora sí, aquí está, no son las constituciones sinodales, eso es el invento de este chiflado de Elías Piña. Es el Acta de la Independencia, por supuesto que es el Acta de la Independencia. Estamos en problemas, es el Acta de la Independencia. Bingo, maravilloso. Vamos a leer el acta. El acta es muy larga, pero yo les voy a leer un fragmento de unos 3 minutos o algo así por el estilo. Ahí está todo en este fragmento que no inventé yo, sino que simplemente agarré el acta y me la leí. Ya le dije que está en todos las antologías documentales que existen en Venezuela, especialmente en esa que les mencioné hace rato, documentos que hicieron historia en el primer tomo, en el tomo que corresponde, porque empieza con la colonia y llega a la actualidad, ese libro, esa colección que se llama Documentos que hicieron historia. De allí tomamos un fragmento del Acta de la Independencia que lo voy a leer. Luego que se disolvieron, sustituyeron y destruyeron entre sí las varias formas de gobierno de España y que la ley imperiosa de la necesidad dictó a Venezuela el conservarse a sí misma para ventilar y conservar los derechos de su rey y ofrecer un asilo a sus hermanos de Europa contra los males que les amenazaban, se desconoció toda su anterior conducta, se variaron los principios y se llamó insurrección, perfidia e ingratitud
a lo mismo que sirvió de norma a los gobiernos de España, porque ya se les cerraba la puerta al monopolio de administración que querían perpetuar a nombre de un rey imaginario. A pesar de nuestras protestas, de nuestra moderación, de nuestra generosidad y de la inviolabilidad de nuestros principios, contra la voluntad de nuestros hermanos de Europa, se nos declara en estado de rebelión, se nos bloquea, se nos hostiliza, se nos envían agentes a amotinarnos unos contra otros y se procura desacreditarnos entre todas las naciones de Europa, implorando sus auxilios para oprimir. Sin hacer el menor aprecio de nuestras razones, sin presentarlas al imparcial juicio del mundo y sin otros jueces que nuestros enemigos, se nos condena a una dolorosa incomunicación con nuestros hermanos. Y para añadir el desprecio a la calumnia, se nos nombran apoderados contra nuestra expresa voluntad para que en sus cortes dispongan arbitrariamente de nuestros intereses bajo el influjo y la fuerza de nuestros enemigos. En esta dolorosa alternativa, hemos permanecido 3 años en una indecisión y ambigüedad política tan funesta y peligrosa que ella sola bastaría a autorizar la resolución de que la fe de nuestras promesas y los vínculos de la fraternidad nos habían hecho diferir. Hasta que la necesidad nos ha obligado a ir más allá de lo que nos propusimos. Hasta que la necesidad, repito, nos ha obligado a ir más allá de lo que nos propusimos, impedidos por la conducta hostil y desnaturalizada de los gobiernos de España, que nos ha relevado del juramento condicional con que hemos sido llamados a la augusta representación que ejercemos. Ese es el argumento, la parte argumentativa como documento. Yo escribí un libro que se llama La Independencia a Palos. Aquí está la independencia a palos. Nos independizamos porque nos obligaron. Nosotros no queríamos. Como dice el Chavo, fue sin querer queriendo. Nos hostilizaron, nos fastidiaron la vida, no entendieron nuestras razones. Estuvimos 3 años implorando para que se atendieran las excelencias de nuestra lealtad, de nuestra fidelidad, y nos dieron con la puerta en las narices. No nos quedó más remedio que independizarnos, que vaina. Ustedes han visto una cosa más lamentable. Cuando usted tiene un hijo, lo muestra con todo el cariño del mundo. Miren el niño y tiene los clínicas. ¡Ah, qué bello ese muchachito! Dice uno, aunque sea feo. Precioso el bebé. Hay un orgullo de la paternidad. Uno muestra el fruto. Aquí se oculta el fruto y se le buscan excusas al fruto. Yo no quería tener este niño, pero fue una aventura que no pude resistir. Ese es el documento fundacional de la República de Venezuela. El de que me obligaron, el de que no tuve más remedio. Era que yo no quería, pero los pérfidos me llevaron a este atolladero, a este precipicio. Los de afuera, hay un enemigo exterior, hay una fuerza sobrehumana o que pretende ser sobrehumana que se me impone desde afuera, que me quiere, que no acepta mi autonomía o lo que yo estoy buenamente planteando como político y como parte de la dirigencia de una sociedad que se quiere expresar de otra manera. Pero no lo entendieron, fueron brutos, fueron malvados y yo no me quedó más remedio. Señores, mire, yo aquí así ya no juego más, me independizo. Ese es el acta de la independencia. ¿Dónde está una idea republicana? ¿Dónde está algo que nos transmita el orgullo de la fábrica flamante que se acaba de inaugurar? En ninguna parte, hasta para nacer republicano. Hasta nos costó nacer como republicanos. No nacer, ya sabemos que costó mucho. De eso se ha tratado hasta ahora. Nos costó manifestarlo. Yo no voy a hacer una fiesta por eso. Déjame sacar este documento. No, pero que la Gaceta de Caracas dice que salió un gentío a la calle en una bandera y que a Miranda lo pasearon en hombro como si hubiera cortado orejas y rabo. Sí, a lo mejor sí, desde luego. Pero ¿y el acta? Se tomaron su tiempo, declaran la independencia
nombran una comisión, creo que entre los miembros de la comisión está Rocio, para que hagan un documento serio, importante. Caramba, nació la patria, nació la república. Se van 3 días y regresan, lo leen en el Congreso, les gusta y lo firman. Con la fecha atrasada, lo ponen 5 de julio. Perfecto, me parece lo más correcto. Siendo un paso tan trascendental, necesita un texto fundacional. Pero el texto fundacional no es un texto, sino un pretexto. Les digo, señores, que soy republicano porque no me quedó más remedio. Y ahora voy a echar para adelante, yo voy a ver cómo lo hago, yo voy a ver cómo lo hago. Hay una anécdota, aparentemente anécdota, eso es una cosa muy importante. El Congreso se reúne el 2 de julio y un diputado muy fogoso, el diputado Sata Ibusi, dice que él no sabe para qué sirven los diputados. Que él cree que más bien no deberían existir diputados, porque a estas alturas él no sabe para qué sirven los diputados. Nadie le reclama. El día 3 de julio, al día siguiente, se dirige a sus compañeros de Cámara uno de los diputados más influyentes y uno de los republicanos más reputados entonces, Luis López Méndez. López Méndez dice lo siguiente: estoy lleno de vacilaciones. Una cosa pienso en la mañana y otra en la noche, y me levanto al día siguiente con una idea distinta. Vivo en la incertidumbre. Yo no sé qué podemos hacer con el destino de la sociedad. Nadie le replica. Todo el mundo está de acuerdo. Eso está recogido en las actas del Congreso que están superpublicadas. Y la independencia se declara el 5 de julio. ¡Qué maravilla! El 3, este señor dice, pienso una cosa en la tarde y otra en la noche. El día anterior, Sata dice, ¿para qué servimos nosotros los diputados? ¿Por qué no servimos para nada? Y la independencia se declara el 5. Es decir que ahí está el drama de la vida republicana que comienza. Había que hacerla, ya nos metimos en este paquete, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y está el problema moral importantísimo que se recoge en los documentos de la época. Está lleno de ese problema, de la discusión de ese problema. Están llenas las actas del Congreso de Venezuela. Es lo que puebla las páginas de Juan Germán Rocio que referimos al principio. Problema moral. Y yo juré como diputado defender los derechos de Fernando VII. Y lo juré ante el arzobispo en procesión solemne ante la catedral. Está el documento y está la jura que yo la tengo por ahí. Muy bien. Y resulta que ahora yo no soy monárquico ni quiero Fernando VII y voy a hacer la independencia. Menudo problema. Menudo problema moral. Además es religioso, porque yo acabo de jurar en el templo, me arrodillé ante el obispo y juré defender los derechos del cautivo rey. Y el acta del 19 de abril es ¿para qué? Para defender los derechos de nuestro señor don Fernando VII. Ahora no vale Fernando VII un bledo y ahora yo soy republicano, liberal y revolucionario. Maravilloso, maravilloso. O sea, aquí hay un problema de angustia generacional. Tuvo que influir muchísimo. Y no es que tuvo, sin duda influyó, porque las actas del Congreso lo recogen. Están publicadas, hay una edición de hace 4 o 5 años de la Academia de Historia donde recogen todas las actas del Congreso de Venezuela, fundacional, del Congreso Constituyente, de la Federación, y así sucesivamente, de la Federación de Repúblicas, de Provincias, así sucesivamente. Y hay otro problema. ¿Dónde va a vivir esa república? ¿En qué parte va a vivir esa república? Pues en esta. ¿Y dónde está el mapa? Nosotros no tenemos mapa. Bueno, ¿verdad? No tenemos mapa. Hay que hacer un mapa. Pues no lo hacen. Repiten el mapa de la gobernación y Capitanía General y nos dejan de ese tamaño. Ni siquiera tuvieron el problema de pensar el territorio que iban a controlar y a dominar, porque lo que hicieron fue heredar el anterior. Pero así como heredan el territorio, heredan una carga moral y una tradición ética que pesa como un bacalao si realmente hay un mandato de los difuntos.
si realmente nosotros estamos postrados ante el rey de España desde por lo menos los tiempos de las constituciones sinodales. Entonces aquí está el problema de la dificultad evidente de ser republicano. Esto no es una falla, esto no es una falencia, es una debilidad provocada por la historia que nosotros queremos borrar porque no existió o porque fue fácil de eliminar, porque nosotros nos vamos a proclamar republicanos y lo somos hasta el día de hoy. Falso, de toda falsedad. Es decir, se ofrece a todas las objeciones y a todas las interpretaciones que yo estoy tratando de sugerir con este tipo de observaciones relacionadas con la teoría de las mentalidades y tratando de relacionarlas con el republicanismo frustrado que es Venezuela. Ahora, hablaba de fuente pública y fuente privada hace rato. Aquí hay un problema muy importante, que es el problema de la multitud promiscual. Sabemos el ascenso, la multitud promiscual son las castas y los colores, los negros, los morenos, los ambos y los pardos, y Juan Bimba, la criatura de todos somos la multitud promiscual en ese sentido. Ahí va. Vamos a utilizar esa calificación. Después ya no la llamamos multitud promiscual, después la llamamos pueblo soberano, después la llamamos ciudadanos, después la llamamos adeptos y copellanos, pero es la multitud promiscual, de acuerdo con esta proposición que yo les estoy haciendo. ¿Qué pasa con la multitud promiscual? La multitud promiscual está contenta. La multitud promiscual acepta el reparto, el sitio que le tocó en el reparto de la vida, el rinconcito que le dieron en el libreto. Sí, pero ¿por qué? Por la iglesia. Alguien lo preguntó al principio, por la influencia de la iglesia. Hay una cosa que une a multitud promiscual con padres de familia. Hay una cosa que los hace ser lo mismo a la multitud promiscual y al padre de familia. Al padre de familia de la multitud promiscual. El pecado. El pecado. Usted tiene que hacer, usted tiene que administrar la vida, usted tiene que dirigirla como padre de familia, porque si no cae en pecado mortal. Y usted, multitud promiscual, tiene que ser multitud promiscual y aceptar y reverenciar a los padres de familia, porque si no es pecado. El segundo mandamiento de la ley de Dios lo dice en un catecismo que publican las constituciones sinodales, lo habíamos visto. Honrar el mandamiento tercero, no sé cuál es el cuarto, honrar a padre y madre. Honrar a padre y madre es el fardo de los padres de la multitud promiscual. Si no le hacen caso al conde y al duque y al obispo, cometen un pecado contra el decálogo, no contra la ley de la iglesia, contra la ley de Dios. Eso se asume, eso funciona de veras. Yo tengo 4 o 5 casos que dicen que sí. De la vida privada, de cosas que no circulan en el cabildo ni aparecen en los periódicos, dramas pequeños y grandes de la gente, que vamos a ver en la próxima reunión, pero que conducen a algo extraordinariamente importante y que ahora sí esta es la clave de las claves, pienso yo, el papel de la iglesia. La iglesia parece lejana, como se planteó al principio, parece, decía yo, pero no es. Lo planteó Cristal. Traté de explicar por qué no lo era. Pero hay una razón de fondo por la cual la iglesia parece distante. La iglesia venezolana, que impone las constituciones sinodales que se mantienen hasta 1904 y que nos rigen la vida hasta la actualidad, se supone que se puede comprobar eso con el fervor provocado por la beatificación de José Gregorio Hernández, es una iglesia permisiva y alcahueta. Esto parece contradictorio. Nos pone las reglas, hay que ser de esta manera, si usted no se va para el infierno, así es. Pero a la vez, yo me hago el tonto con la orden que lo va a mandar a usted al infierno. Y eso va a provocar una conducta
lo más alejado de la rigurosidad y de la disciplina de la sociedad venezolana para conducir a algo que se llama el avenimiento, la complicidad, el dejar hacer y el dejar pasar. ¿Por qué? Porque me lo permite la Madre Iglesia. Hablándolo en términos coloquiales y burdos, porque la Madre Iglesia se hace la pendeja. Y si la Madre Iglesia se hace la pendeja con el pecado y con la vida, ¿por qué no me va a hacer yo el pendejo con el bien común? ¿Por qué no me voy a hacer yo, venezolano formado en el seno de la Madre Iglesia, pendejo con la República? Aquí ya estamos, Maggi hablaba de psicoanálisis, pues bueno, esto es materia de psicoanálisis. Yo tengo varios casos, creo que muy elocuentes, de la complicidad de la Iglesia, de la vista gorda, la Iglesia es la vista gorda, la institución que nos impone las reglas, se hace de la vista gorda con el cumplimiento de las reglas. Hasta el punto de ser quizá la Iglesia menos rigurosa y más complaciente y por consiguiente más superficial de la sociedad hispanoamericana. Perdónenme, cardenales, pero así fue. O así creo yo que fue. Porque de otra manera no se explica esta displicencia, esta burla de la ley, esta indiferencia con los problemas que nosotros tenemos. Si hay un manual fundacional, si el manual fundacional lo pone la Iglesia junto con el rey, ¿por qué eso se fuma? Y si ese manual llega hasta el año 4 del siglo XX, ¿cómo es posible que seamos como somos, tan abandonados de la vida pública, tan abandonados de la responsabilidad, tan alejados del bien común? Algo original, hay un pecado original. ¿Dónde está ese pecado original? En la conducta del maestro, el maestro que te da las reglas y que te tiene que dar el ejemplo y que tiene que obligar a que la disciplina funcione para que el aula no se alborote, se hace la loca para que no haya mayor problema, Eso le va a costar a la Iglesia la pérdida de su influencia. Eso lo veremos también. Pero a la vez, la recuperación. Estamos ante un rompecabezas solo por el hecho de que probablemente sean cosas nuevas que se están ofreciendo, claves distintas para el entendimiento de nuestra vida. Pienso que ya nos estamos alejando de lo fundacional, veremos los últimos casos de Colonia para meternos en otro problema importantísimo que se vincula con la dificultad mental, con la dificultad provocada por la mentalidad para ser republicano. La dificultad estructural. ¿Cómo se hace una república en un teatro que no puede facilitar que se haga república? Ya estas son cuestiones de otra calidad, de otro contenido, pero que también forma parte de la explicación que yo estoy tratando de hacerles a ustedes. Y hasta aquí llegamos ahora, mis queridos amigos. Si tienen preguntas y comentarios, pues se las dejan a Cecilia o a Patricia. Estaremos dispuestos a responderlas y entonces nos veríamos mañana a las 4:30. A las 4:30. Sí, a las 4:30. Mañana a las 4:30. Con la Fundación Sintonizo Temprano para que hagamos los ensayos y la cosa funcione más o menos. Perfecto. Perfecto. Bueno, las preguntas las ponen por allí y se las hacemos llegar a Elías. Me las manda por correo como estas y trato yo de contestarlas. Dale. Muchas gracias a todos. Descansen, pórtense mal si pueden. Se los agradezco. Chao. Gracias, Chao. Elías. Y me avisan para conectarnos antes tú y yo, o la Fundación y yo, para hacer el ensayo. Sí, perfecto. Okay. Chao, Elías. Hasta Chao, luego. Nelly. Pórtate mal. Saludos, Angelina. Con gusto.